Bienvenidos a Café con Ética. Este es un espacio creado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil para construir un espacio de reflexión y de difusión de ideas en torno a los problemas de la ética pública y la integridad en el Estado peruano. Hoy estamos con Francisco Velázquez. Él es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado de España, ha sido secretario general de la Administración Pública en su país, ha sido ex secretario del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, en América Latina. Es uno de los principales centros de creación y de reflexión sobre la problemática pública, y hoy día nos ha venido a acompañar para poder hablar un poco acerca de temas de ética pública en el Perú. Muchas gracias por venir, Francisco. ¿La ética personal se puede cultivar? ¿De qué manera podemos ejercitar nuestro músculo ético como servidores civiles? Bueno, yo creo que dentro de las profesiones de la vida actual es una de las que se puede realizar con mayor, digamos, éxito, ¿no? En el sentido de que, fíjate que la dedicación al servicio público es el planteamiento ético, digamos, más noble de todos, ¿no? Porque uno no trabaja por su aspiración de carácter personal, sino que trabaja para servir a los demás. Y en consecuencia, siempre que podamos desarrollar esta actividad con beneficio del ciudadano, pues es, digamos, una gratificación importante, lo cual tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Porque al final el planteamiento no es para mi servicio, no es para mi enriquecimiento, no es ni siquiera para el enriquecimiento de otros, sino que es para la mayor satisfacción de los ciudadanos. Y en consecuencia la ética puede ser desarrollada de acuerdo con los procesos y con los sistemas en cada uno de los organismos que como esté establecido. A nivel individual, digamos, uno desarrolla la ética partiendo de sus propias experiencias, de la reflexión propia que realiza sobre las cosas que ve. Pero ¿cómo es un servidor civil para encontrar fuentes informativas que le permitan alimentar esa reflexión, encontrar buenas prácticas en general, encontrar recursos que le permitan cultivarse? Bueno, fíjese, por ejemplo, nosotros tenemos instrumentos, ¿no? Desde instrumentos teóricos hasta instrumentos, por ejemplo, la carta de ética del CLAD u otras decisiones de carácter ético que se han tomado en los diversos gobiernos. En este sentido, se puede afirmar con absoluta tranquilidad que hay muchísimos gobiernos que han desarrollado, al menos a nivel teórico, este tipo de actuaciones. Y luego hay un elemento que a mí me gusta poner de manifiesto muchas veces, que es, digamos, el seguimiento estricto de las normas con un grado de eficacia determinado tiene mucho que ver con la ética, en el sentido de que la finalidad última de nuestra ética en el servicio público no es más que el servicio adecuado a los ciudadanos. Por supuesto, servirlo con cumplimiento de las leyes, servirlo en tiempo y forma, y servirlo de manera que esté razonablemente satisfecho. En función de eso, esto es un planteamiento ético que en cada uno de los servicios administrativos podemos llevar a cabo con tremenda facilidad. En unos casos, en otros casos con ciertas dificultades por falta de medios, por dificultades, por avalancha de peticiones en un determinado momento, pero en todo caso sí que, digamos, podemos esforzarnos, siempre que tengamos con claridad la idea de que lo que yo quiero hacer, lo que yo debo hacer como funcionario público, como servidor público, es servir a los demás. Y en el servicio a los demás, siempre que lo haga mejor, más rápidamente y más eficazmente, haré un planteamiento ético. En el mundo contemporáneo, caracterizado por estas redes sociales que han amplificado algunos de los mensajes que nosotros distribuimos, hemos encontrado que un elemento, digamos, peculiar es que las malas noticias circulan más rápido que las buenas noticias, ¿no? Y en general, a veces descubrimos que, digamos, los escándalos generados por las situaciones de corrupción parece que se vuelven como preponderantes y son cada vez más, como que fueran omnipresentes, ¿no? ¿Cómo hacemos para utilizar estas malas experiencias como un insumo para la reflexión ética y no para el desaliento del servidor civil? Bueno, es complicado y difícil, ¿no? Es decir, siempre ha habido, digamos, elementos y episodios de corrupción
desde que el tiempo, desde que la democracia lo es o desde que el Estado existe. Pero el planteamiento tiene que ser de alguna manera que el funcionario público, el servidor público, no debe desalentarse por la existencia de episodios de corrupción, sino que uno debe utilizar la transparencia de forma inmediata, de forma que se conozca por parte de incluso las personas fuera de la organización y dentro de la organización, porque a veces los episodios de mal funcionamiento, incluso de corrupción, que puede haber dentro de una organización, ni siquiera son conocidos por los máximos responsables. De manera que la transparencia tiene que ser un elemento esencial. Y ese elemento esencial de la transparencia no nos debe asustar demasiado con que las redes sociales o incluso la prensa en un determinado momento lo ponga de manifiesto. Lo que es importante es que, ocurrido el episodio de corrupción, haya normas que de alguna forma la dificulten, la sancionen y pongan de manifiesto que las actuaciones del futuro ahora van a ser diferentes porque hemos descubierto que se podían hacer de forma negativa. Y por tanto lo que nosotros queremos es prestar un servicio mucho más positivo. Y por eso lo modificamos. De manera que se puede utilizar el elemento negativo, la difusión de una mala noticia, se puede utilizar en un sentido muy positivo porque transforma la realidad. A veces el servidor civil necesita tomar contacto con otras personas que tengan la misma motivación ética, el mismo ejercicio ético, para compartir experiencias, para difundir buenas prácticas, para compartir oportunidades de crecimiento personal. ¿Cómo hacemos para reunirlos? ¿Cuál debería ser la estrategia desde el Estado para construir estas redes donde las personas puedan ponerse en contacto unos con otros? Bueno, yo creo que en eso la escuela, tradicionalmente, la Escuela Nacional de Administración Pública del Perú ha sido pionera en ese tipo de cuestiones, y yo lo que creo que hay que hacer en reuniones en ese sentido de forma sistemática, ¿no? Es decir, trayendo a personas que les hablen de ética, incluso dejando que los propios servidores públicos comenten los diversos temas sin necesidad de que haya un director, simplemente con que haya un moderador, y contando cada uno de ellos las experiencias y las buenas prácticas que puedan haber tenido en cada uno de los lugares de desarrollo del trabajo administrativo. Yo creo que en general el buen funcionamiento de las administraciones ocurre. Es decir, muchas veces nos pensamos solo en algunas cuestiones que ocurren y que son malas, que son negativas experiencias. Hay también experiencias positivas, entonces hay que llamar a las personas que tienen experiencias positivas para que se lo cuenten a los demás, ¿no? Y hacerlo de forma sistemática, mediante charlas, mediante conferencias, mediante mesas redondas de los propios funcionarios, porque muchas veces no solo se trata de traer a un filósofo que nos hable de la ética, porque bueno, eso es importante, pero es mucho más importante alguien que nos cuente una experiencia de carácter positivo en donde de una dificultad sacamos una experiencia positiva y una forma mejor de arreglar las cosas. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien. A usted, muchas gracias por esa nueva entrevista. Muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio de Café con Ética, donde estamos reflexionando sobre la problemática de la ética pública y la integridad con el objetivo de aterrizar a la realidad práctica los conceptos de ética en nuestro ejercicio profesional. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente oportunidad. Bicentenario del Perú 2024. Compunche Perú, Gobierno del Perú.